El Señor. Esta mañana estábamos viendo un hermoso mensaje, y vamos a mirar allí mismo capítulo 22 de primero de Samuel, capítulo 22. Primero de Samuel, capítulo 22. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya oramos? Todavía no. Allí inclinaditos oramos, que el Señor nos envíe su palabra como Él sabe hacerlo. Padre precioso, una vez más te damos muchas gracias por el don privilegio por el don maravilloso y el privilegio de la comunión. Gracias, Señor Jesucristo, por concedernos estos momentos. Gracias por guardarnos esta semana que ha terminado el día de ayer y permitirnos hoy en la mañana recibir tu palabra, estar en un maravilloso culto. Y estamos aquí en este otro culto, Señor, y nos disponemos a exponer tu palabra como tu siervo y a recibir tu palabra como tu iglesia. Unge mi mente y mis labios, y por tu Espíritu Santo fluya hacia nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, como dijo el hermano Andrés, al final del primer libro de Samuel vamos a tener un quiz. Vamos a tener el resumen del libro de Samuel, pero va a ser con preguntas. Así es de que esperamos que usted haya estudiado, esté juiciosito, porque les vamos a preguntar cómo fue con el primer libro de Samuel, cómo nos fue. A ver, usted en cuál de todos estos capítulos ha estado como involucrado, se ha sentido, bueno, ese soy yo, allí estoy. Y bueno, vamos a dar algunos detalles a los que respondan bien. Vamos a dar algún detalle a los que respondan bien. Vamos a ver qué hacemos, pero algo hacemos. Ahora que hay encapuchados, pues nos vamos a encapuchar, pero traemos para el regalo. Bueno, vamos a dar unos detalles, sí, a los que respondan bien allí. No vaya a colocar eso, por favor, lo borran, me hacen el favor. Muy bien, hermanos amados, vamos a meditar en la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor entonces que se fue luego David y estuvo en la cueva de Adulam, huyó. ¿De dónde salió David? Pues entonces salió de Gat, ¿no? Donde fue a refugiarse, donde se hizo el loco, así como usted y yo nos hemos hecho los locos a veces.
No, claro, eso no es con los de Mariano Ramos. ¿Cuánto con los que vienen de Holanda? Se hizo el loco David allá en Gat para librarse de la muerte. Ese pobre dijo: aquí ya me descubrieron, dicen que yo soy el que maté a 10,000 y les mató a los hermanos de donde él estaba, en este caso a los de Gat, a los gatunos, les mató un poco de gente y ahora va a refugiarse allá y lo descubren. Entonces no tiene otra que hacer el pobre sino hacerse el loco y chorrear baba a lo loco. Pero ya sabemos la causa de esto, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar el ser humano, hasta hacerse el loco, llevar del bulto una cantidad de cosas por la torpeza del corazón nuestro de olvidarnos que en Dios está la fuerte confianza, que es en Dios donde nos hemos de refugiar y de esconder. Pero ya hemos visto que Dios prepara todas las cosas y entonces lo llevó a la cueva de Adulam. Adulam es refugio, es allí donde él se refugia. Y dice la Biblia entonces que cuando lo supieron, la casa de su padre y sus hermanos vinieron a él. Toda la casa de su padre y de sus hermanos. Y siempre me gusta mirar esas cositas, porque hubo un Eliab que en el momento de su grandeza estaba todo altote y todo fortachón y todo con armas y con todo eso. Y cuando ve a David, el muchachito David, le pega tremendo grito: ¿para qué has venido acá? Yo sé la soberbia de tu corazón, has venido para ver la batalla. Dejaste esas ovejas, esas pocas ovejas las dejaste allá en la casa allá en el desierto. Bueno, le dijo un poco de cosas allí a David, y era un adolescente, como ustedes ya saben, 17, 16 años. Y es donde le da esa tremenda victoria al Señor. Y me encanta, muchachos, mis adolescentes amados, me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios derrota a un grandísimo, a un temerario, a un gigante que les hace dar miedo a los más grandes. Lo derrota con un niño, David, sin armas. Así es de que Dios puede derrotar en esta generación a los Goliat que se están levantando en las redes sociales, bullying y todo como se llame. Lo puede derrotar con uno de estos niños de esta iglesia de Mariano Ramos, escondido en la presencia del Señor, diciéndole: está bien, usted viene a decirme todo lo que me quiera decir, pero yo estoy firme en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Este muchacho, después de regañado por su hermano, el grandote, a mí me llama la atención esto, y qué bueno que nosotros tengamos en cuenta y tengamos cuidado cómo hablamos a nuestros adolescentes, cómo tratamos a nuestros muchachos, porque, gracias hermana, eso sí, pan de bono también, hágame el favor. ¿Cómo es que les hablamos a nuestros muchachos y los herimos? Pero que luego se puede voltear la torta y les estamos diciendo: ayúdame. Porque aquí sucede que Eliab, el grandote, viene cuando se da cuenta que David está en Adulam, y se dieron cuenta que estaba allí su papá, su mamá, sus hermanos, toda la casa de su padre, nos dice la Biblia, y lo supieron y vinieron allí. ¿A quién? A David. Lo buscaron, vinieron para refugiarse juntamente con David, porque ellos estaban en peligro, porque como oímos, Saúl está buscando a David, lo busca en la casa de su papá. Ese debe estar escondido donde su papá, vamos a buscarlo. Escúcheme, si no le da ni 5 de temor a Saúl matar a los sacerdotes de Jehová,
ni 5 de temor le va a dar matar al papá de David. No le va a dar nada. Así es de que si se da cuenta que David está en la casa del papá, no solo mata a David, sino que mata a sus soldados como Eliab y los demás hermanos de David, y mata a Isaí. Pero menos mal que David no se fue para allá para poner en peligro a sus padres. No tiene David dónde ir. Escúcheme, no tiene David dónde ir. No puede ir a la casa de Dios. Allá está el sacerdote, allá lo mataron los sacerdotes. O luego se va a dar cuenta usted que matan a los sacerdotes. No puede estar en Gat porque están sus enemigos. No puede estar en el palacio porque de allá antes lo sacaron. Así es de que David ahora está solo. Solo. Y es posible que Dios nos haya llevado a esas circunstancias de estar solos, de que en la iglesia no me pueden ayudar, de que mis padres no me pueden ayudar, de que mi familia no me puede ayudar. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Sí recuerdan, no? Entonces David ahora se encuentra solo, pero él sabe a quién acudir, y él sabe que no hay dependencia de acá. Por eso ese Salmo 121 es maravilloso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de más arriba de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes, los valles, los mares, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero ¿cómo quiero enfocar el mensaje en esta mañana para que tengamos esa fuerza que necesitamos aún en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la desesperanza, en medio de que no hay nada? Y eso me encanta de Isaías cuando dice que Él da, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado. De pronto el cansado puede dar otro pasito, entonces Dios lo esfuerza para que dé más pasos. Pero aún es más, el Señor va más allá, dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, al que no es capaz ni de dar siquiera un paso. Él le multiplica las fuerzas. Y David está sin fuerzas. David viene a la cueva de Adulam. David se esconde allí, y como ya escuchamos los salmos, que desde la cueva de Adulam entonces él está cantando, él está en esos cánticos. Y qué bueno es Dios que aún da cánticos en la noche. Qué bueno es Dios que aún en medio de nuestra aflicción podemos entonar alabanzas a Él. Y como sucedió con Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, después de estar muy estropeados, elevaron cánticos al Señor y los presos los oían. Y de repente el Señor hizo un tremendo temblor, un terremoto más bien, y se soltaron las cadenas de todos, porque en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, Dios se puede mostrar de una manera poderosa para darnos una liberación extraordinaria. Ese es el Dios de la iglesia de Mariano Ramos. ¿No lo escuché? Ese es el Dios de la iglesia de Mariano Ramos, que da cánticos aún en medio de las lágrimas. Entonces dice que viene David y se esconde en la cueva de Adulam, y se juntaron a él, a más de su familia, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero aquí, de manera contraria, en este caso, a mirar a David como un jefe, yo quiero llevarlos a pensar, y ya los caballeros me escucharon un poco acerca de ese tema.
Es como un afligido, un llorón como David, un afligido como David, un perseguido como David, una persona que no tiene de qué echar mano, sin armas, sin comida, sin vestido, salió salvando solamente el pellejo, se fue. ¿Y cómo es hecho jefe? Escúcheme, un afligido, un amargado, un endeudado, una persona que no tiene nada, hecho jefe de otro poco de llorones. ¿Cómo la ve usted? Vinieron a él los endeudados, los que emprendieron una empresa en algún momento dado, pensaron que les iba a ir bien y arrancaron, pero resulta de que no les dio resultado lo que arrancaron, se quebraron. Y ahora el acreedor, págame lo que me debes y si no te mando a la cárcel. Y págame, y págame, y págame. Y entonces, como nos dice la parábola, que le estaba ahorcando ya, vinieron todos los endeudados a David, a un amargado. ¿Cómo la ve usted esa situación? ¿A dónde vamos cuando necesitamos plata? ¿A dónde vamos cuando necesitamos plata? Pues donde hay. ¿Y dónde hay plata? En los bancos. ¿Quién va a ir a decirle a Jair, préstame 10 millones y Jair está más pelado que yo? ¿O tenés alguito, Jair, para que serruchemos ahí? ¿Ah? ¿Quién va a ir donde el que no tiene plata como para conseguir? Yo quiero llevarles a que nos montemos en este cuento. Uno que no tiene nada, afligido, me persigue el rey, estoy solo, no tengo nada, y le cae en otro poco para acabar de arreglar el asunto. David, te cuento que no tengo nada. Decirle un pelado a otro más pelado que no tiene nada, ayúdame. ¿Cómo ve usted el asunto? Ese Dios que yo tengo es tremendo. Ese Dios que yo tengo, no sé si es el mismo suyo, ¿no? Pero el Dios que yo tengo es tremendo. Yo no sé por qué se inventa esas cosas tan impresionantes para enseñarme a vivir. Pero entonces le caen un poco de pelados y de endeudados a otro más pelado que ellos, y fue hecho jefe de ellos. Y se meten en una cueva. Una cueva. Y están un poco sin saber qué hacer, a dónde ir, qué tomar. No hay nada. Y es hecho jefe de ellos. Pero escúcheme esto. Escúcheme esto. Dios saca piedras preciosas del lodo. Dios saca joyas del muladar, del atolladero. Que Dios que hace lo improbable, que Dios que hace maravillas. ¿Usted puede creer que en Mariano Ramos habían joyas? Cuando me fueron a trasladar para este lugar,
Me dijeron, pero eso es muy caliente. Pero eso, allá ese lugar, eso se oye que es escuela de sicarios y que el sicariato y que no sé qué y que sí. Se da cuenta que usted que Dios puede hacer cosas improbables. Yo no sé cuántas joyas, sí las hay, pero pocas, escúcheme, en Ciudad Jardín. Sí las hay. Aquí tenemos una. No sé si haya más de ese lado. Hay unas poquitas, pero en un lodazal donde dice la gente qué miedo, el Señor tiene un poco de piedras preciosas. ¿Qué le parece? Ese es mucho Dios. Ese es mucho Dios el que tiene esta iglesia. Allá hay dinero, aquí hay joyas. Alabanzas a Cristo. Escuchen, es que ¿cómo es que llegan los afligidos, los endeudados, los que están huyendo porque te voy a quebrar si no me pagas la deuda? Y entonces están huyendo y se van para donde David. Y David es hecho jefe de ellos. Un endeudado, un afligido, un perseguido, uno que no tiene nada, hecho jefe de los que no tienen nada. Ese es mucho Dios en las que se hace, pero Él sabe sacar, ¿no? Él sabe desenvolver todos esos enredos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Pero escúcheme esto, yo les dije a los caballeros, y lo voy a decir a toda la iglesia en esta mañana, estos 400, que luego se convirtieron más adelantico en 600, esos afligidos, esos endeudados, esos don nadie, esos amargados, esos que no tenían de qué depender, más adelantico, unos añitos más adelante, ¿sabe quiénes fueron? Se llaman los valientes de David. Estos. ¿Será que usted puede creer que hacen una lista de los más valientes y están en la lista una cantidad de valientes, 30 de ellos, de los más valientes, 30? ¿Dónde estaban estos 30 valientes que dicen que se enfrentaron? Uno se enfrentó a 800 filisteos, uno solito a 800 filisteos, y los mató. Y fue tan terrible esa batalla que su espada se quedó pegada en su mano. Esos dedos, esa mano de ese hombre se le quedó engarrotada. No podía salir esa espada de esa batalla ese día. Pero ¿quién era ese hombre unos añitos, poquitos antes? Uno que estaba corriéndole a la deuda, uno que estaba afligido, uno que estaba amargado, uno que no sabía qué hacer, para más adelantico quedar en la lista de los valientes de David. Joyas en medio del muladar, joyas en medio del barro, que de pronto alguien puede ver el barro, ¡ay, qué asco!, y brincar por encima del barro. Pero tengo un Dios que metió su mano en lo más siniestro del pecado y nos levantó e hizo unas joyas preciosas, como lo somos hoy en día usted y yo.
¿Y cómo se equivoca la gente al ver estos que salen de aquí? Y algunos con corbata, otros sin corbata, y luego los ven boleando pala, y luego los ven untados de barro y untados de cemento. Y entonces se equivoca la gente viendo a esos untados de cemento. Piensan que son cualquiera, pero no son cualquiera. Son las joyas que Él ha hecho, que Él ha sacado del barro y que Él ha puesto en este mundo para gloria de su nombre. Escúcheme, no somos cualquiera, no somos gente cualquiera, somos los hombres y las mujeres que Dios ha llamado de en medio del estercolero, permítanme decirlo, porque fue allá donde Dios metió su mano. No me vaya a decir que usted estaba en el lugar santo. No me vaya a decir que usted estaba muy santico. No, Señor, ustedes y yo estábamos en el estercolero y metió su mano y nos lavó con su sangre y nos dio su espíritu y nos metió en su reino y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿De dónde? Del vicio, del muladar, del pecado. De allá nos sacó. Aleluya. ¿Alguien puede darle gloria a este Señor tan grande? ¿Alguien se siente privilegiado en esta mañana? Los hizo más adelantico los valientes de David, los que lo defendieron, los que dieron su vida por el rey David, los que fueron los más allegados. Tengamos cuidado de cuando tu hermano y tu hermana estén en situación difícil. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de dar la espalda a ese que por X o Y motivo cayó, le fue mal. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese que falló, ese que te falló a ti, yo confiaba en él, pero mire cómo me pagó. Eso somos nosotros. Mire cómo me pagó, mire que no sé qué, mire que esto, mire que lo otro, y luego le damos la espalda en el momento del fracaso de nuestro hermano, de nuestra hermana, de esto, de aquel, le damos la espalda. Pero escúcheme, no se nos olvide que Dios a ese lo puede levantar muy alto. Y si usted y yo seguimos en esa situación, podemos estar muy bajo. Y vamos a necesitar de la mano de aquel que le dimos la espalda. ¿Está aquí en la Biblia? Sí. ¿A qué viniste a ver la batalla sin vergüenza? Dejaste unas ovejitas allá. Pasos esto y lo otro. Ahora, Davidcito, queremos estar aquí contigo. Porque Dios, escúcheme, nos puede enseñar eso. Mucho cuidado cómo actuamos con nuestros hermanos. Extrayendo riquezas de este texto, quiero decir también lo siguiente: es que llegaron a David
todos los que están en angustia, y él es un angustiado y un afligido, pero es hecho jefe de ellos. O sea, un hombre que no tiene de qué echar mano como tal para que le dé la mano a otros. ¿Qué quiero referirme con esto? Que Dios te puede usar aún estando en momentos difíciles. Dios te puede usar. Porque es que a veces nosotros nos apartamos, nos minimizamos. Ay, vea, ya la embarré. Ay, no, es que yo soy duro, bestia, que soy yo y nos damos nosotros mismos duro y nos minimizamos y nos volvemos una nada. Yo soy un gusano, yo soy no sé qué, yo soy... Cuando Dios está queriendo usar ese gusano, usar esa bestia que se ha minimizado él mismo, pero que Dios lo está viendo, es un jefe. Porque es que así es Dios. Dios no nos está mirando como nosotros somos o como nosotros nos creemos. Él nos está mirando como Él nos ha hecho, fuertes, poderosos, una piedra preciosa. Y una piedra preciosa, eso es una piedra preciosa. Porque a veces estamos enfermos. No, yo qué voy a ir a orar por ese, yo más enfermo que él, y me llaman a mí para orar. Ve y ora. Ve y ora. Porque tú no eres el que vas a sanar a ese. Porque Dios te puede usar a ti más enfermo para sanar a otro menos enfermo que tú, pero Dios quiere hacer eso contigo. Porque podemos estar en las manos del Señor, y en las manos del Señor nosotros somos apenas instrumentos para que Él se glorifique. Y la gloria no es para nosotros, es para Él. Y es posible que a nosotros, estando bien enfermos, oremos por otro menos enfermos y ese se sane y nosotros sigamos enfermos. Para que entendamos que no somos nosotros, sino que la gloria es de Él. Y que tenemos este tesoro de su presencia, de su espíritu, en vasos de barro que se quiebran, que se enferman, para que la gloria de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y a veces como pastores, teniendo dificultades en el hogar, con los hijos, y entonces llega el hermano o la hermana, a veces con menos dificultad que el pastor. Ay, hermano, aconséjeme, hermana, aconséjeme, ¿qué hago? Y el pastor entonces da como la orientación. Y el pastor está ahí en la encrucijada, o el líder está en la encrucijada. Pero no te limites, porque no eres tú, es Dios quien puede estar usándote a ti con todas tus limitaciones, con todo lo que tú tengas. Te puede estar usando a ti para glorificarse Él en la vida de otro. Gloria a Dios. Ese es Dios, ese es el Señor nuestro. ¿Cómo que me va a usar a mí, una persona que no tengo nada? Sí, Dios te puede usar a ti. Hermanos, dejemos de minimizarnos tanto, porque es que no es la iglesia pentecostal, no es usted, no es el pastor, es Dios quien quiere hacer la obra, es Dios. ¿Cómo nos puede usar el Señor en un mensaje? A usted, a mí, a cualquiera, para que otro llegue a los pies de Cristo. No sé si Johnny escuchó la palabra del Señor aquí. De pronto llevaron células a su casa, algo.
No conoció al Señor aquí en Colombia, pero lo conoció allá en Holanda. ¡Qué bendición! Esta palabra nunca vuelve vacía. No te minimices, haz lo que tienes que hacer, colócate en las manos del Señor. Estás pasando dificultades, dile: sí, Señor, pero me escondo en ti, porque ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Tú eres mi refugio, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi esperanza. En la cueva de Adulam, donde no hay nada, donde solo hay un poco de quejumbrosos, de allí salen los valientes, de allí sale el rey por excelencia del pueblo de Israel. ¿Dónde está ese rey por excelencia? El que se hizo el loco, el que se metió en la cueva, pero el que en medio de esa dificultad entonces pudo decir: mi confianza eres tú, a ti tengo en los cielos. Escúcheme, hermano amado, escúcheme esto: debemos volver nuestra mirada al Señor. Aquí no nos cuida ninguna primera línea. Aquí no nos cuida que ninguna situación, aquí no nos va a cambiar la vida el que va a gobernar el próximo 22. Y sí, está bien hacer cambios y yo no sé qué, usted verá. Pero escúcheme esta mañana lo que le quiero decir: que nuestra mirada se vuelva desde la cueva donde estás, se vuelva a Dios, que le digas: Dios, tú eres mi esperanza. Me falló el pastor, pensé que me iba a prestar y antes me pidió prestado a mí. Señor Jesucristo, pensé que me iban a dar una remesita y salí fue trasquilado, antes me pidieron. Pensé que esto, pensé que en lo otro, pero tú eres mi esperanza, defensor de viudas, defensor de huérfanos, Dios de los desamparados, Dios de los que no tienen fuerza, Dios de ellos. Él está aquí en esta mañana. Tengan la bondad de se ubicar en sus pies y damos gloria al Señor y damos gracias al Señor.